Continuamos en el eh, atisbamiento, en el encuentro con esa amiga, Adela Cortina, y sus reflexiones sobre la ética. Adelante, Carlos Alberto. Gracias, profe, y saludo a los compañeros. Lo poco pues que pude leer durante la tarde, profe, me llamó mucho la atención una frase que ella narra dentro de sus textos, que que, es decir, que nos sale cara a nosotros, o sea, nos sale muy caro la falta de ética, ¿cierto? Y manifiesta que lo seguirán pagando, pues, o lo pagarán, o lo están pagando, sobre todo los más débiles. Entonces, entrando pues como a la clase, profe, que no a todos de pronto nos llamará la atención porque la ética es un tema muy largo, muy extenso, muy complejo, pero dentro de nuestra profesión, dentro de nuestra vida cotidiana, pienso pues que tenemos que aplicarla eh, hasta nuestro hogar, en nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, porque de no ser nosotros unas personas éticas, eh, independientemente de que apliquemos cualquier filosofía de estos grandes pensadores, ¿cierto? Pues hombre, le cuento, profe, que nos va a costar dinero y dolor, porque muchas veces trasladémonos cuando uno dice, no, es que voy a meter una mentirita piadosa. Y muchas veces esa mentirita piadosa hace que uno pierda el trabajo. Vea, le cuento una anécdota. Yo tuve una novia que ella trabajaba con una empresa de ganaderos de por allá de Puerto Berrío. Era la mano derecha del dueño de esa hacienda. Manejaban puro ganado de ese Brahman. Y ella me decía a mí que se llevaba las hojas, que a veces se llevaba 10, 15, 20 hojas para imprimir en la casa o para hacerle trabajos al hijo. Y yo le dije, mire, no haga eso, porque el día que a usted la pillen, así sea llevándose una hoja, la echan, la sacan, ahí pierde usted todo el tiempo o lo buena secretaria que usted ha sido. Más bien pídale a la jefe suya o al patrón suyo que le regale esas hojas. Entonces muchas veces nosotros vamos cogiendo esos valores o nos vamos como, vamos madurando más o vamos pues, teniendo mucho más ética, profe, y nosotros pues que ya estamos prontos a graduarnos, eh, muchas veces el abogado piensa que el ser pues un profesional en derecho tiene toda la potestad como la insignia pues de los abogados, la espada en la mano. Y si bien es cierto, se tiene mucho conocimiento porque las personas que buscan el abogado muchas veces son personas de bajos recursos, llamemos que no saben qué es una sucesión, que no saben qué es una pertenencia o un ejecutivo, etcétera. Entonces muchos abogados, sobre todo los que están recién salidos de la universidad, con esas ganas de conseguir dinero a como de lugar, ¿cierto? Como decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios, y no es así, no es así porque uno tiene que ser ético, ser honesto, ser transparente, porque un buen abogado así como puede ganar un caso, hombre, he visto que se quedan hasta sin la tarjeta o sancionados muchas veces porque han cobrado demasiado, hasta por una asesoría, por un derecho a petición que es algo tan sencillo. Entonces, comparto lo que dice aquí la autora pues Adela Cortina, que si no somos éticos, pues le cuento que nos va a costar sangre, dolor y mucho dinero, profe. Carlos, antes de que entren los otros compañeros, ¿se acuerdan que quizá fue en la segunda clase que yo les decía que, y eso lo tengo más o menos elaborado, que la ética es un valor, un bien social, un bien inmaterial de la sociedad de alto valor? Es un bien inmaterial
de la sociedad de alto valor. Y yo creo que me encuentro con eso, con Adela Cortina. Así es, cuesta mucho el dolor, la desigualdad, la injusticia sobre la que algunos erigen sus grandes fortunas. Es más costosa sin ética que con ética. Devienen muchas cosas, hambrunas, guerras. Bueno, miremos cualquier ciudad del mundo y nos corrobora esa tesis. ¿Quién más quiere comentarnos algo? Profe, a nosotros, los que nos gusta el derecho y próximos pues a conseguir nuestra tarjeta, ¿cierto? Lo que pasa es que la palabra ética puede estar, o nos la vendieron mal vendida, nos la enseñaron mal vendida, o a veces no la tenemos clara. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestra profesión, ¿el ético es vender al malo o no es vender al malo? Vamos a defender es un acto que cometió mal, algo que hizo mal. Entonces, ahí se empieza a distorsionar para mí como un poco la ética. Entonces, es ético defender al malo, al que hizo algo malo. Entonces no va a tener defensa. ¿Sí? Y así hay un sinnúmero de situaciones donde entramos en la disyuntiva con la ética. Y es donde nosotros vamos a chocar muchas veces, profe. Y yo creo que de pronto está mal vendida o mal. Se le fue Edwin la voz. Edwin, bueno, vuélvenos a repetir lo último que no te oímos. Se cortó. Porque yo creo que está repitiendo, creo que está mal vendida o mal enseñada la palabra a nosotros. Porque entonces, defiendo al malo, soy ético. O entonces ético es no defenderlo, porque le voy a vender algo malo que él hizo, algo antiético. Entonces ahí entramos en esa disyuntiva y vamos a chocar muchas veces. Tocas un tema muy, muy interesante que yo... Perdón, yo acabo de cerrar la idea, discúlpeme. Por ejemplo, el médico, ¿cuál es el juramento del médico? Defender la vida, ¿sí o no? Y a ellos les toca muchas veces, voluntario o involuntariamente, abortos, desahuciar gente, cosas que van hay un... Sí, tratamos de tenerte porque hay problemas ahí de conexión o de a veces las redes o la capacidad del internet. Llamo a Catalina Bedoya y Hugo Nelson para que pongan las cámaras, por favor. John Arboleda también y el compañero y Adrián Hernando, que pongan las cámaras. Gracias. Bueno, vos, Edwin, tocas un tema muy, muy sensible y tal vez que desde un principio no se ha resuelto. La ética del abogado no es para... El abogado no está hecho para defender al bandido. No. Cuando usted lea, y eso lo debemos de hacer antes de terminar este curso, darle un paseo al Estatuto del Abogado, debemos de mirar cuál es el papel del abogado. Es representar a alguien, abogatio, darle la voz al otro, darle la voz, prestarle mi voz al otro, hablar por el otro. Uno. Segundo, el abogado es un intermediario entre el ciudadano común y el Estado. Entre el ciudadano común
que necesita enfrentar el lenguaje del Estado. ¿Cuál es el lenguaje del Estado? La norma, ¿cierto? La normativa, constituciones, leyes, decretos, todo eso, listo. Bueno, y ese lenguaje del Estado no se supone que necesita un experto para que lo entienda, ¿cierto, Catalina? Eso es. El lenguaje que maneja el Estado necesita un experto para entenderlo. Bueno, ella está ocupada. ¿Cuál es ese experto? El abogado. Entonces, el abogado ustedes están formando para ser esos intérpretes de un lenguaje que acerca al ciudadano al del Estado. ¿Y quién es el Estado? Es el Leviatán. Como es el Leviatán en términos de Hobbes, es un gran monstruo, es una complejidad. Necesita quien enfrente esa complejidad con conocimiento, así como quien necesita un experto, un vaquiano que lo lleve por unos caminos no transitados o muy difíciles de transitar. Usted va con el ciudadano y le dice, tranquilo señor, que para acceder allá a eso que se llama justicia, para defender eso que se llaman sus intereses, para proteger eso que se llaman los bienes jurídicos tutelados por el Estado, estoy yo. ¿Ay, quién es usted? Uno preparado por el Estado a través de una universidad que sabe interpretar eso que el Estado dice. Hacer una hermenéutica, saber dónde están las leyes, saber cuál es la ley aplicable, saber cuál es la norma que se enmarca a esa conducta, saber cuál es el funcionario, saber cuál es el momento, saber cuál es la forma de llegar a ese estado. Ese es el abogado. No se diga más que es que, y apréndanle a la cortina que digo, no me vuelvan a decir más que cada mente es una moral y que cada mente es, no señor, porque eso no es verdad. Que cada uno tiene su ética. Eso también ya en Adela Cortina lo vieron, ¿cierto, Catalina? Eso ya lo vieron ahí. Ya lo estudiaron ahí. Lo mismo el abogado. No se diga más que es que el abogado va a defender a bandidos. El abogado no defiende bandidos. Ni inocentes ni bandidos. El abogado es el que aboga, el que le presta la voz al ciudadano para que enfrente al Leviatán, al Estado. Di, Catalina. Profe, pero es que no sé si hay un profesor que nos enseñaba mucho en la universidad, se llama Villegas, que él enfatizaba mucho en que hasta el diablo tiene sus derechos. Entonces nosotros somos como lo que usted dice, estamos es abogando y defendiendo a una persona independientemente de lo que haya hecho. Lo mínimo, Catalina, que hace el abogado, y no es lo mismo, es hasta tal vez lo máximo mejor, rectifico ahí, es que al ciudadano que está enfrentado a ese Leviatán, al Estado, con ese lenguaje de las normas, ese lenguaje complicado que solo entienden ustedes los abogados, es que a ese ciudadano se le defienda el debido proceso y que ese ciudadano conserve lo mínimo que tiene el ciudadano. Mató, incendió, violó, mató, hizo todas las fechorías. Pues sí, jugó con las cabezas. Ahí están guerrilleros, paracos, ladrones. No me nombre cualquiera, nómbreme cualquiera. Ese individuo, lo último que le puede quedar, así se llame Garavito en la cárcel, es la dignidad humana. Y significa la dignidad humana es que ese señor, ese delincuente, ese enfermo mental, ese ladrón, porque también los enfermos mentales que hay en todos esos, les voy a hablar de un enfermo mental que todo el mundo cree que está sano. Son los ricos de Colombia que están
en los clubes y son enfermos por el dinero, por la explotación. No tienen corazón, señores. Los banqueros son enfermos. Y eso podríamos discutirlo en otro escenario de la psiquiatría. Los ricos se convierten en unos enfermos. No tienen sensibilidad. De esos hay muchos. Y esos enfermos mentales tienen también su dignidad y el Estado no se puede ensañar con ellos, porque la grandeza del Estado es que no se puede igualar a la bajeza del delincuente. Y el profesor Villegas tiene razón. Aún el diablo tiene derechos. ¿Y cuál es el derecho? El que usted como abogado le muestra al otro el camino para llegar a ese derecho. Usted como abogado conoce el sendero, conoce el camino, conoce a los vericuetos para que ese ciudadano llegue a sus derechos. Podemos poner un ejemplo. Cualquiera de ustedes, todos ustedes van a ser abogados y van a subir, por ejemplo, Carlos Alberto le encanta el derecho laboral, pero una vez tuvo un problema de tránsito y le tocó buscarse otro abogado, que era Hugo Nelson Hurtado, porque Hugo Nelson, experto en accidentes de tránsito, lo acercó y le mostró el camino que él no conocía, siendo ambos abogados, pero él fue donde uno más experto para que le mostrara su camino. He ahí que el derecho es un trabajo de medio, le muestra el medio, muestra todos los medios para que el ciudadano se enfrente a un monstruo poderoso y se enfrenta con esas armas que tiene el abogado. Unas armas muy débiles, pero muy fuertes a la vez. Las armas de la luz, de la inteligencia, las armas de la palabra dialéctica, las armas de la argumentación estricta, de la argumentación rigurosa. Esas son las armas del abogado. Ese es el papel del abogado. Entonces, que por ahí hay unos amigos con problemas que porque van a pedir justicia, entonces, vea, ahí los mataron por pendejos, por estúpidos, porque se pusieron a pedir justicia. Los líderes sociales, los abogados, no, es que cómo es que usted se pone a defender delincuentes. Cualquiera, un abogado supone que a él también le asiste el derecho de defender a la otra persona, sea delincuente, no sea delincuente, porque él no está defendiendo el delito, está defendiendo el proceso y lo que esa persona tiene de persona, su propia dignidad y los derechos a ese debido proceso. Por ejemplo, a que no lo quemen, no lo metan a la hoguera porque podemos alegar que ya no existe la hoguera, a que lo metan a una cárcel, pero no a que le impongan la tortura china o lo torturen de alguna manera, porque la tortura está proscrita. ¿Y por qué está proscrita? Porque nosotros tenemos un nivel de civilización, de sensibilidad, lo que dice Adela Cortina, de sabiduría moral, que nos impide hacer eso. Nosotros no podemos andar por la calle con insensibilidad moral, como dice Adela Cortina, haciendo cualquier fechoría, tirando la basura a la calle. No, ya eso no se puede. Nosotros ya alcanzamos una madurez como para decir, ya no fumamos en los buses, como hace 20 años. ¿Alguien se acuerda? Ya no le echamos candela al monte como hace también 20 o 30 años, que los campesinos le echaban candela al monte, porque eso, las cenizas se convertían en abono. Ya les dijimos, no, no señor, no se puede echar candela al monte por las emisiones de dióxido, por cualquier cosa. Entonces, hemos alcanzado unos niveles que nos permiten ser más justos en el mundo de la injusticia, ser un poquito más justos en el mundo de tanta opresión. Y de ahí que el abogado es el que conoce esos vericuetos. Le dicen, vea, usted
todavía a usted le queda tal derecho. Señor, usted todavía tiene tal derecho. Usted todavía le asiste tal derecho. Es que mire que me están haciendo esto. Entonces el abogado debe de protegerlo con su voz, prestarle su voz a aquel que no tiene voz. Decirle a la señora, señora, a usted la defiende, la protegen tales principios. Señor, usted ha cometido una iniquidad, una injusticia, usted está violando el bien jurídico que tiene este señor. ¿Y por qué lo está violando? Vea, es que la norma nuestra se lo tutela, se lo protege. No sé si hasta acá queda un poquito clara la inquietud de que el abogado no va a defender el delito, defiende otras cosas y por otros medios. Adelante, Kevin. Cristian. Profe, sí, mira, yo comparto mucho lo que dice profe y también comparto lo que dice el compañero Edwin Mazo, ¿cierto? Hace poco yo tenía una pequeña discusión con precisamente con ese tema, pensando en que después de terminar la carrera, ¿por qué rama nos íbamos a ir? ¿Cierto? Entonces uno empieza a pensar, bueno, a mí me gusta el civil y me gusta por esas razones, me gusta el laboral por esto. Cuando llegábamos y tocábamos el tema penal, yo decía, a mí penal sí no me gusta. Y hay una, digamos, como una razón o algo, no sé, que a veces hasta lo entiendo más fácil que otras materias, que otras ramas, ¿cierto? Pero yo decía, mis principios morales no me dan como para estar en la rama de penal. Entonces yo llegaba a una conclusión y lo que respecto a lo que usted dice, profe, ¿cuál es el derecho que más quiere un preso? ¿Cuál es el derecho que más quiere una persona privada de su libertad? ¿Cuál es el derecho que más anhela de que se le respete, por decirlo así, o llegar a conseguir de cualquier preso en cualquier cárcel, yo diría, del mundo? Y es el derecho a la libertad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde uno va y concluye de que nosotros los abogados tenemos la obligación de medio, más no de resultado, ¿cierto? Pero entonces, cuando ciertos abogados se desvían, digámoslo así, de esa obligación como tal, y empiezan a buscar por todos los medios una libertad de un delincuente que se sabe que ha cometido ciertos delitos, pero que se basa a través de la normatividad y de algunos vacíos que tenga la norma como tal, llegar a cumplirle a ese delincuente que se le cumpla el derecho, que le retribuyan el derecho a la libertad, buscándolo de una manera, digamos, lo que deja aparte su parte moral y se concentra como en la parte de derecho como tal, ¿cierto? Entonces, yo sé que uno no tiene que unir esas dos partes porque las dos partes son muy distintas, tanto lo moral como el derecho como tal. Pero hay unos principios, profe, y cada persona los tiene. Entonces, esa parte yo digo que es muy compleja. Obviamente uno se gastaría mucho tiempo discutirla con esa persona que piensa de manera distinta, ¿cierto? Pero uno tiene que mirar todas las opciones y todos los pros y los contra como tal. También llegamos a la conclusión de que, bueno, en la cárcel también hay personas inocentes que están pagando una privación de la libertad injustamente. Pero entonces, de estas personas, digamos lo que son contadas con los dedos de las manos, por decirlo así. Pero los que hoy en día buscan ese derecho y esa retribución, la mayoría son unos delincuentes, profe, que desde mi punto de vista y desde mi parte moral como tal,
diría yo, y me atrevería a decir, no sé si más adelante pues deba retroceder las palabras, pero no defendería a una persona de estas sabiendo el delito o los delitos que ha cometido. Gracias, profe. No, a ti, que esa claridad y esa opción de vida que nos expresas, que nos compartes, es no solo legítima, sino que es muy normal también. Yo, Cristian, te digo un asunto, y te lo digo desde la ética que estamos hablando, no nos desviemos, ni tampoco te estoy dando un consejo de anciano, porque no se trata de eso. Desde el punto de vista ético y desde las racionalidades que esto permite. La misma ética plantea eso. La ética no es asumir o no asumir aquello, sino responsabilizarse por lo que se asume. Cada quien responde por eso. Y bien has dicho que si no quieres hacer tal cosa, yo te digo, no la vas a hacer, no la hagas, no estás obligado, es tu opción ética. Lo mismo que si quieres ser homo o heterosexual, o si quieres asumir una condición de estudiante, de estudioso, es una opción, eso es la opción ética de cada uno, ¿cierto? El reconocimiento que hace de sí mismo y cómo se compromete su quehacer y se responsabiliza. Lo que sí veo es que hay tu argumento de que el mayor, y esto es lo básico de la ética, el mayor valor del ser humano es la libertad. Creo que era Stanislao Zuleta, sí, que decía que, parodiando la Biblia dice que la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Eso está en la Biblia. Bueno, claro, Cristo es la verdad es Cristo os hará libre. Zuleta dice, no, yo planteo distinto. La libertad os hará verdaderos. Porque, y eso lo dice Adela Cortina, la condición del hombre es su condena a ser libre. Oiga, qué tremendo. Estamos condenados a ser libres. Y condenados a ser libres es que tenemos que estar eligiendo. Y dice Adela Cortina que el animal, la bestia no humana, no es libre. Porque no puede elegir. Y hasta veía ahí, ponía un ejemplo. Bueno, estamos en la mesa. Y si están en la mesa los animales, eso, todos se van encima de la comida. Ellos no eligen. El hambre elige por ellos. Es su pulsión, no racional. En cambio, Cristian se sienta a la mesa y él elige esperar a los otros comensales. Ese ejemplo lo trae de la Cortina. Lo elige esperar que traiga la sobremesa. O elige esperar en el restaurante que se retire el maitre, el mesero, ¿cierto? Permanentemente usted eligió. Permanentemente está eligiendo. Más, elige si se acuesta, si se levanta, está eligiendo. El animal no. El animal es esclavo de su condición genética. ¿Cierto? Nosotros, si bien tenemos condiciones genéticas, no somos esclavos de ellas. Esa es la libertad. Para ponerte pues darte un aporte sobre eso de la libertad. Lo otro es que no es verdad, Cristian, te lo aseguro, que en la cárcel los inocentes, en las cárceles colombianas y en las cárceles latinoamericanas y del mundo, incluyendo la norteamericana, pero vamos a hablar por las cárceles nuestras, no es verdad que los inocentes se cuenten con los dedos de una mano. Le voy a decir que nuestro sistema perverso, hoy nada más creo que era hoy, estaba hablando quien pagó 20 años por la muerte de Álvaro Gómez y nunca estuvo, nunca fue,
y la sociedad allá, a él y a muchos tiene allá. Lo otro, y le voy a decir a los compañeros que tienen aversión por el derecho penal. Todo el derecho, todo, así sea el derecho, y esto lo he planteado en muchas veces, el derecho financiero, el derecho fiduciario, el derecho comercial que tiene que ver con los ricos, con los bienes, con la plata, o el derecho minero, todo, pero el derecho penal, el derecho laboral, todo el derecho tiene como telón de fondo, oigan esto, todo el derecho, todo escenario del derecho tiene como telón de fondo un enorme conflicto humano. Y la dimensión humana es lo que no puede perder el abogado, así sea el abogado tributario, comercialista, laboralista o penal. Pero en el derecho penal, muy especialmente, la dimensión humana adquiere tales categorías. O diríamos así, la condición humana adquiere tales dimensiones de dolor que usted allá y a los estudiantes los deben de llevar un día a la cárcel. Usted allá siente el derecho y siente lo que es el Estado. Usted no siente el Estado en una oficina de la Alpujarra, y ahí está. Usted no siente el Estado en una oficina de bienestar familiar que queda ahí a la vueltica de su casa, que ahí está. Usted no siente el Estado ahí en la oficina de Corantioquia, de la corporación regional, que ahí está el Estado. Usted no lo siente. Usted no siente el Estado en el inspector de tránsito, en el guardia de tránsito. Ahí está el Estado. Usted no lo siente. ¿Quiere sentir el Estado? Vaya y mire y viva una cárcel, compañero. Ese es el Leviatán que hablaba Hobbes. Esa es la filosofía. Ahí está el sumum de las desgracias humanas, pero también de la grandeza humana en el derecho penal. Muy lindo los bienes, los contratos, las sucesiones, divino todo, porque eso se llama la filigrana que ha construido el ser humano para vivir en comunidad, para convivir pacíficamente, para respetarse los bienes, para respetar la palabra empeñada, para respetar el acuerdo de voluntades, todo eso. O el derecho tributario que tiene que ver con ese deber que tiene el ciudadano de tributar al Estado. Pero en el derecho penal están todas las miserias y todas las grandezas de un ser pequeño, empequeñecido frente a una grandeza y una complejidad que es el Leviatán, el Estado. Valdría la pena de hacer ese ejercicio, compañeros.